Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 30 de junio del año 2025. Comenzamos con portadas, lo más importante generado en las últimas 24 horas. Pero antes, debes de darle me gusta y compartir este video para que pueda llegar a más personas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Si te gusta mi programa, las emisiones regulares y no quieres que se restrinja a unos pocos espectadores, mis patrocinadores, patrocina este proyecto con lo que sea tu voluntad. De más de 1800 seguidores, muy pocos aportan algo. Si esta actividad deja de ser viable económicamente, tendré que dedicar mi tiempo a otras actividades, dado que este es uno de muchos trabajos que tengo que desempeñar en medio de una severa crisis económica que enfrenta a México por las reformas de Morena. Estamos en una recesión económica y se acaban de crear leyes para censurar Internet. Es posible que para continuar tenga que adquirir una antena satelital. Para la elaboración de este programa se invierte tiempo, mucho dinero para pagar cuentas de electricidad, internet, comunicaciones y transporte, capacitación, mantenimiento, almacenamiento, actualización de los equipos para mantener la compatibilidad y estabilidad del sistema. Todo para que el contenido siempre sea de la mejor calidad, verificado y confiable. Es una enorme carga de trabajo. Mi programa no es patrocinado por ningún gobierno ni instituciones públicas ni fundaciones, sino por honorables donantes y patrocinadores que escuchan y apoyan este programa, a quienes doy las gracias por su apoyo que me permite hacer únicamente lo que sé hacer y me gusta pese a los riesgos, y sé hacer que es mi trabajo. Este programa por su contenido no es monetizable por ninguna empresa de redes sociales, aunque éstas obtienen grandes beneficios que omiten reportar en sus balances de mes con mes, por motivos políticos e ideológicos. De hecho, estoy amenazado constantemente con ser víctima de censura selectiva por algoritmos ideologizados. Ya he tenido que pasar por varios cursos que me exigen las empresas que consideran discurso de odio. Varios de mis trabajos han sido eliminados, me quitan seguidores y se evita recomendar para que el contenido llegue cada vez a menos personas. Por estos motivos, si te gusta mi programa, patrocínalo, difúndelo, dale me gusta y dile de esa forma a las redes sociales que esto merece ser compartido. Que merece ser escuchado, que no es una opinión minoritaria. Que les gusta ser densos en su pensamiento, que no les interesa la vulgar superficialidad o las opiniones a modo de otros espacios que pagan seguidores falsos y granjas de bots para posicionarse en el gusto de algunos en servicio de gobiernos y corporaciones abusivas. El que este sea un proyecto independiente no quiere decir que no pueda ser un negocio rentable y provechoso para todos. Pues estoy prestándote un servicio. Si te interesa puedes anunciarte en este programa. Más información escríbeme a .rosales@gmx.us. Depósitos a clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Patrocina y manténlo libre. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, pues vamos a continuar. Habíamos dicho que con portadas, pero es mejor iniciar con las notas internacionales. Rápidamente, pues te comento
que durante el fin de semana, tanto para México como para los Estados Unidos y también lamentablemente en Europa, pues las cosas han estado violentas, porque vamos a ser francos. Se está buscando generar un conflicto mundial. Ya vieron que Donald Trump es tan hábil, trabaja tan bien y es un hombre de paz, que logró detener en menos de 24 horas una guerra termonuclear que querían ocasionar en Oriente Medio. Bueno, pues ahora quieren continuarla entre Rusia y aparentemente Polonia. Iniciamos. Durante el fin de semana se acusa que Rusia realizó un ataque con más de 500 drones contra posiciones de Ucrania. El gobierno de Polonia, que está muy enamistado con Rusia, sobre todo por el pasado soviético, pues activó sus aviones de defensa, sus aviones de combate, los aviones cazas, para estar preparados para repeler un posible ataque por uno de estos 500 drones que aseguran afectó sus fronteras. En Belgrado, que es un aliado, el gobierno de Bielorrusia, que es un aliado del presidente Vladimir Putin, pues miles de personas exigieron elecciones anticipadas para retirar ciertamente un dictador, pero pues como todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, se entiende que es como con miras a quitar un aliado del régimen putinista y generar una desestabilización en toda la zona. Por eso es que digo que estos tres hechos pueden estar fuertemente relacionados entre sí, aunque ayuda mucho que el presidente Donald Trump, en su participación en la cumbre en La Haya, en que se reunió con esos reyes Illuminati de la Casa de Orange, pues ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a apoyar ningún conflicto armado, ni mucho menos va a patrocinar a la OTAN en una guerra contra Rusia. En los Estados Unidos, en el estado de Idaho, un sujeto armado atacó al cuerpo de bomberos cuando se dirigían a apagar un incendio. Se pidió extremar precauciones en el estado de Idaho porque el sujeto es peligroso y está armado. Vamos a ver qué actualización hay con eso. Durante el fin de semana en el estado de Sinaloa, en México, hubo balaceras, bloqueos y autos quemados. Deja como resultado a varios oficiales heridos, pero a 5 narcotraficantes detenidos. En el estado de Nuevo León detienen a 16 con armas largas y gran cantidad de drogas, esto en Linares. Nuevo León gobernado por el partido del Cártel del Golfo, que es Movimiento Ciudadano. Es mi opinión, ¿eh? Y hay fundados hechos para decir esto. Puebla. Hallan otra toma clandestina de hidrocarburos contra Pemex. Y en México, Narco Morena desaparece formalmente la COFESE. En Puebla, un estado gobernado por Morena, hallan otra toma clandestina de hidrocarburos, de lo que abunda, que enriquecen al narcotráfico y a otras mafias, y Narco Morena desaparece formalmente, aunque ya lo habían dicho, desaparece la COFESE, que tenía que ver con la competencia económica, con buscar que las condiciones entre el Estado y los empresarios o los ciudadanos fueran equitativas. Bueno, pues con esto que desaparece en la COFESE se quieren crear monopolios de Estado, empresas fracasadas como es Comisión Federal de Electricidad o Pemex que monopolicen un determinado servicio y aunque te lo den mal y aunque te lo den caro, pues es una cosa muy inequitativa, ¿no? Incluso aunque puedan estar perjudicando a empresarios mexicanos o extranjeros que pudieran dar mejor servicio. Bueno, Polonia desplegó todas sus fuerzas disponibles, así lo dijo el comunicado, ante el masivo ataque ruso contra Ucrania. Les digo, esto simplemente puede tener que ver con un intento de impulsar un conflicto mundial. Sobre el tema de Irán, que fue rápidamente apagado ese incendio por el presidente Donald Trump, aunque parece ser que el régimen iraní tenía intenciones de iniciar un enorme conflicto, pues se refrenó inmediatamente porque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sigue siendo líder, ¿no? Dominante de los cielos, incluso de la dictadura islámica del Irán.
Irán amenazó durante el fin de semana con asesinar, así lo dijo, con detener y asesinar, ejecutar al director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. En el pasado, pues hemos escuchado cuando un ayatolá emite una denominada fatwa, como la que se emitió contra Salman Rushdie, para asesinar al autor de los versos satánicos, que está basado precisamente en unos textos que ya no le gustan a los musulmanes, que tiene que ver con su falso profeta Mahoma, que antes de escribir el Corán pues tenía supuestas conexiones o revelaciones con 3 hijas, con 3 diosas del falso dios Alá. Bueno, pues contra él emitieron una fatwa, y esto básicamente es que cualquier islámico en el mundo tendría la orden o el poder o la autorización y el ingreso al paraíso, ¿no?, inmediato, de asesinar a una persona como el señor Rafael Grossi, que es de nacionalidad argentina. Esto porque, pues, Grossi, después del ataque que hizo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos contra 3 plantas nucleares subterráneas de Irán, pues el señor Grossi dijo que podía ser que Irán tuviera suficiente material nuclear. O sea, el señor Grossi también se sumó al ataque contra Donald Trump, que la CIA, que la CNN y el periódico The New York Times, que son financiados por George Soros y por la mafia de Carlos Slim ligado a Eduardo Verástegui, pues estaban diciendo constantemente que la operación Martillo de Medianoche había sido un completo fracaso, y que sí, que habían atacado esas posiciones de Irán, pero que las bombas tan sofisticadas que utilizaron no habían logrado dañar lo suficiente las instalaciones nucleares, y que continuaban, ¿no?, enriqueciendo uranio, y que pronto iban a tener una bomba de destrucción masiva, y que ese era el gran peligro. Pero ya vemos que Donald Trump enfrió las cosas rápidamente, ¿no? Es el mismo gobierno iraní que en un cable de la Associated Press reconoce que sus instalaciones fueron severamente dañadas. Un mando militar de la Guardia de la Revolución Islámica habría dado estas declaraciones, que obtiene de forma confidencial un periodista de la AP, y termina determinando que sí, que sus instalaciones fueron severamente dañadas. Luego, el ayatolá, que es un líder político igual de chismoso, igual de mentiroso que Claudia Sheinbaum o que López Obrador, pues termina dando una declaración diciendo que pues sí nos hizo mucho daño, la verdad sí descompuso nuestras instalaciones nucleares y nos vamos a tardar mucho tiempo en repararlas, pero también como que está exagerando Donald Trump. O sea, el líder de la Revolución Islámica, ¿qué puede decir? Que va a decir que ganó la guerra. Va a decir que ellos vencieron a Israel, que es lo que están diciendo. O sea, al interior de Irán, la dictadura islámica, que es una minoría, porque el 79% de los iraníes no son musulmanes. Persia nunca fue islámica, Persia nunca fue musulmana. Pues tiene que sostener esa narrativa para decir, mi gobierno está más fuerte que nunca, porque además el presidente Donald Trump ya dijo que estaría encantado de impulsar un movimiento que acabe con esta tiranía islámica. Y la verdad que sí lo merece, porque hay muchas personas que, siendo persas, pues están en el exilio por la persecución de estos que tomaron el poder. Dios nos libre de que Morena se eternice en el poder y que tengamos que irnos de nuestro propio país por una bola de asesinos y ladrones que ni siquiera tienen ancestros mexicanos, ¿no? Como es el caso de la judía atea Claudia Sheinbaum. Bueno, pues Grossi, pues imagínense cómo va a estar espantado, ¿no?, después de que el régimen de Irán dice que podrían hacerle esto. Durante el fin de semana se llevó a cabo la marcha de lo que algunos denominan, de lo que denomina la propaganda global, como la marcha del orgullo LGBT. Según distintas fuentes, me han dicho que estas marchas estarían muy desnutridas, pero que traen personas de todo el mundo. O sea, cuando saben que va a haber una marcha, por eso no es que sean las marchas el mismo día, ¿no? Traen personas de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, bueno, de algunas partes de Europa, de Asia. Se traen personas para que la marcha se vea muy, muy multitudinaria, ¿no? Para que se vea que esto es muy potente, ¿no? El lobby de presiones y de agresiones LGBT y de blasfemias, porque durante toda la marcha del LGBT hubo hombres desnudos, tocándose, vestidos como mujeres, con implantes que les hacen senos abultados,
y estuvieron danzando de forma lasciva con cosas alusivas a la jerarquía de la Iglesia Católica. Ya saben que a los católicos, a los cristianos, pues parece ser que somos las personas que nos pueden ofender y no pasa nada, ¿no? Van a ver cómo sí pasa. Vaya que sí pasa. Eso era en referencia a las obras del degenerado autor, este señor Chairés, que también hizo una obra de discriminación antirreligiosa que se estaba, creo que, exhibiendo en el Museo de San Ildefonso y que finalmente pues un tribunal determina que es discriminación religiosa y lo quitan. Ahora, como ya nos quitaron el poder judicial justo, el poder judicial de verdad, y ahora hay puros delincuentes de Morena, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque a lo mejor y ahora se van a empezar a tolerar toda clase de blasfemias, insultos del colectivo gay contra instituciones y contra creyentes religiosos católicos. Bueno, pues no estuvo exento de participaciones abominables, como es el caso del partido del Cártel del Golfo, que eran socios de Carlos Salinas de Gortari y ahora son socios de Morena y de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el partido Movimiento Ciudadano, que es el brazo político del Cártel del Golfo, uno de los que tienen en Nuevo León, y también del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, precisamente, pues este partido naranja, palero de Morena, puso su logo político, que es un plagio estilizado del escudo nacional mexicano del águila devorando una serpiente sobre un nopal, en un autobús de la marcha LGBT, este 28 de junio, o sea, el sábado. MC fue cómplice del fraude electoral para hacer la narcorreforma judicial. El político Barreda fue una de las piezas fundamentales junto con el de origen libanés Miguel Ángel Yunes. Movimiento Ciudadano, junto con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, también hay que recordar que votaron a favor de ocultar los gastos y los robos de Morena realizados a través del Ejército, a través de la Sedena, obras públicas que se sabe perfectamente que se manejaron con mucha corrupción. Así que bueno, pues esto es lo que hay que comentar sobre la marcha LGBT, cómo es que son muchas corporaciones y son partidos políticos los que andan metidos en esto. Bueno, pues también durante el fin de semana, pues Irán lanzó duras amenazas contra el argentino Rafael Grossi, le prohíbe el acceso a las instalaciones nucleares, nos comunica el periódico El Liberal. Israel abatió a uno de los fundadores del grupo terrorista islámico Hamas, que es parte de la Internacional Socialista que les había contado que también hay personas de ella en el Vaticano, que también hay personas en China. Bueno, China, el régimen comunista, pues es el que principalmente impulsa esto en los Estados Unidos. Hay gente de esta Internacional Socialista en Europa. Greta Thunberg es un símbolo reconocible. Los violentos de Antifa, los BLM, las guerrillas terroristas y narcotraficantes FARC, el ELN en Colombia. Bueno, es una amplia variedad, ¿no? Nicolás Maduro, el gobierno de Rusia, la dictadura de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, la narcopresidente Claudia Sheinbaum, el partido Narcomorena, pues son ejemplos de esta internacional socialista que en una guerra asimétrica pues intentan de alguna forma destruir a Estados Unidos desde adentro, mediante la corrupción, mediante el consumo de drogas, el narcotráfico, el asesinato selectivo, el silenciar las voces. Esta es la clase de cosas que hacen ellos, ¿no? Impulsan distintas formas que generan un caos social con el cual quieren dar golpes de estado en todos los países para tenerlos sometidos a un régimen afín. Y bueno, pues el régimen de Israel acaba de ejecutar a uno de los que considera autor intelectual de el ataque del 7 de octubre de 2023 que termina asesinando a más de 1.200 israelíes. Israel abatió a uno de los fundadores del grupo terrorista islámico Hamas, responsable de la masacre. Se trata de, no sé si lo pronuncie bien, Hakan Muhammad Isa al-Isa. Fue eliminado durante un operativo del ejército israelí. Es un duro golpe para la estructura operativa del Hamas porque este señor se dedicaba a entrenar a los combatientes de dicha organización. Bueno, también durante el fin de semana el secretario de Estado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth,
secretario de Defensa de los Estados Unidos, le quitó el nombre gay de Harvey Milch, que fue un judío homosexual violento que en la década de los 70 propuso fornicar en las calles para ofender a la sociedad conservadora y al gobierno de los Estados Unidos. Ahora el barco ha sido rebautizado con el nombre de Oscar V. Peterson, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial. La ofensa de llamar al barco como Milch la realizó el masón de alto grado Barack Obama, del Partido Demócrata, presidente de los Estados Unidos durante 8 años, en que parecía que era el apocalipsis porque desencadenó guerras en todo el mundo. Se dice mucho que Obama habría sido amante del político homosexual Rahm Israel Emanuel, un político judío del Partido Demócrata. La información habría trascendido hace unos años, pero los medios no le dieron ninguna cabida, ni ningún cuestionamiento, ni le dieron seguimiento para no perjudicar su alianza estratégica, ¿no? Con con la idea de que el Partido Demócrata tenía que guardar ciertas formas para seguir teniendo el poder. Bueno, pues esto es con relación a los titulares importantes internacionales durante el fin de semana. También vimos a muchas personas de Morena haciendo el ridículo, gastándose nuestros impuestos en eventos LGBT. Vamos a hacer nuestra nueva pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Pues momento de continuar y ahora sí nos vamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Es el periódico El Universal, el gran diario de México. Y hoy sí lo felicito porque tiene como destacado que hayan lamentablemente, tristemente, un nuevo crematorio, un nuevo campo de exterminio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se almacenan 383 cuerpos sin incinerar. Los cadáveres podrían tener años allí guardados, dice la Fiscalía que se trabaja en la identificación para su posible entrega. Estos cuerpos, pues obviamente muchos son producto de la actividad de los grupos criminales de la droga. Almacenados posiblemente desde hace años, más de 381 cadáveres fueron encontrados en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la Fiscalía General del Estado. Eloy García, titular de Comunicación Social de la Fiscalía, informó durante el sábado pasado que se concluyó el conteo de los cuerpos y ahora se trabaja en su identificación y en verificar que estuvieran certificados de defunción para poder entregarlos a sus familiares. Indicó que estaban embalsamados y con la ropa con la que fueron velados, lo que implica que pasaron por un proceso funerario. Explicó que desconocen cuánto tiempo estuvieron en ese lugar. O sea, podría ser también un esquema de fraude. Lo que está tratando de decir la Fiscalía es que podría ser un esquema de fraude de ciertos crematorios. Bueno, y entonces, ¿qué les entregaron? A los familiares les entregaron tierra, arena,
Porque ahora esa es la desconfianza, ¿no? Que creo que se dice que los crematorios se ahorran eso y entregan otra cosa por cuerpo. Este caso como que me suena muy, hasta el momento como muy ambiguo. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició un procedimiento administrativo contra el crematorio que tenía permisos para operar de esta forma. O sea, tenía permisos para operar, o sea, parecía legal, pero no para hacer estos delitos. Desmantelan una red de huachicoleo, hay 32 detenidos, se detuvo a una de las principales bandas que se dedicaban a robar combustible. Esto según Omar García Harfuch, que ustedes me dirán si es una fuente confiable después de inventarse tanto montaje de detención de decomiso de sustancias. Operan 500 colombianos en cárteles de la droga mexicanos. La mayoría operan en Michoacán, donde han puesto bombas que han ocasionado la pérdida de la vida de civiles y militares. Bueno, pues hay exmilitares, principalmente dicen que estos son los que más quieren los grupos criminales de la droga, como por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Los Viagras, son los que más reclutan. El cónsul de la Embajada de Colombia en México, Alfredo Molano, que ya había dado declaraciones en este sentido, dice que aproximadamente serían unos 300 colombianos entre exmilitares y civiles con diferentes entrenamientos que han sido reclutados por grupos del crimen organizado y 40 de ellos fueron aparentemente enganchados contra su voluntad para trabajar para los cárteles de la droga mexicanos. Estamos hablando también de mucho migrante ilegal que puede ser capturado y dada su delicada condición legal, pues podrían ser manipulados ampliamente por estos grupos criminales para servirles en sus delitos, ¿no? Vamos entonces, bueno, pues hoy también el periódico Reforma tiene en su portada lo del huachicol, dan golpe al huachicol, reportan 32 detenidos. Tenían protección de las autoridades y de los policías. Controlaban la venta ilegal en Querétaro, en el estado de Hidalgo y en el estado de México, así como en parte de la Ciudad de México. Una nota de Nadia Rosales para el periódico Reforma. El grupo criminal vendía de manera ilegal gas LP, gasolina y operaba con protección de las autoridades. Sirio Sergio Rebollo Mendoza, Don Checo, y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias El Flaco de Oro, eran los líderes de la agrupación criminal. Además operaba Israel Molina Núñez, alias Mil Millones, un mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec en el Estado de México. El grupo perforaba los ductos de Pemex y posteriormente realizaba el resguardo del combustible en bodegas y después distribuían el producto, según las declaraciones del secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch. Las autoridades decomisaron equipo, automóviles, dinero en efectivo, armas, pipas valuadas en 150 millones de pesos. Además, confiscaron 16 millones de pesos a este grupo delictivo. Dice que además el grupo delictivo elaboraba documentación falsa para justificar el traslado del combustible principalmente a través de la autopista México-Querétaro, porque uno de sus principales destinos era Querétaro. Las dos tomas clandestinas que se encontraron fueron ubicadas a 2 horas de distancia. Operaban gaseras en los municipios de Polotitlán y Nopaltepec, o sea, el Cerro del Nopal en el Estado de México. En el primer punto decomisaron 8 tractocamiones, 9 contenedores tipo salchicha, un tanque estacionario, 3 autos, el segundo un remolque tipo tanque, 6 camiones, con autotanque 3 tractocamiones y 2 camionetas de autotanque, ¿no? Pues sí era una red considerable. Y pues lo que digo en otras ocasiones, ¿no? Esto se logra gracias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está presionando de una forma brutal al narcorrégimen de Claudia Sheinbaum para detener las principales fuentes financieras de los cárteles que también les permiten ampliar su producción de drogas. Eso que se logró por Andrés Manuel López Obrador, ampliar a niveles nunca antes vistos la producción de drogas en México.
Saturan urgencias accidentes en motos, una nota de Rolando Herrera y Verónica Gascón. El incremento en el número de accidentes en motocicletas ha generado presión de los servicios de emergencia, sistemas de salud, de por sí que ya se encontraban rebasados. De acuerdo con el IMSS, 11.6 millones de personas se han herido precisamente en motocicletas. De estas, 11.6 millones de personas atendidas en urgencias. En los últimos 6 años, 3.1 millones fueron politraumatismos, principalmente de conductores de motocicleta. En el caso de la Cruz Roja, informó Diego Luisillo, coordinador estatal de socorros, prácticamente 1 de cada 3 servicios tiene que ver con una persona que se ha lesionado con una motocicleta. ¿Será culpa de la motocicleta o de la falta de pericia y de la falta de educación y cuidado al manejar de los pilotos? No somos particularmente un país donde las personas respeten mucho, ¿no? Sobre todo los que andan en autos, que también pueden fácilmente golpear, atropellar a uno en una motocicleta. Las carreteras están horribles, hay baches que parecen cráteres. Entonces, antes de que se vaya a pensar de irse contra el que vende las motos, pues mejor piensen por qué ocurren también. Hay una amplia variedad de posibilidades, de causas, por qué hay accidentes de moto. Voy con mi siguiente nota. Otorga el CNE primeros permisos por 2.2 mil millones de pesos. Se trata de la Comisión Nacional de Energía. A 4 meses de entrar en funciones como nuevo regulador del sector energético, otorgó permisos para la generación de energía eléctrica solar, estaciones de gasolina y expendio, o sea, vender gas del que se utiliza, ¿no?, para gas casero, ¿no?, para calentar el agua, para la comida, con una inversión estimada de 2.000 millones de pesos. El pasado 18 de junio, la CNE otorgó permiso a la empresa Dalia Solar para crear una central fotovoltaica que produciría 476 gigawatts por hora de energía eléctrica al año. Dalia Solar pretende participar con esta central en el mercado eléctrico mayorista. Bueno, pues parece ser que a pesar de que dicen que pues, se ha destruido los organismos constitucionalmente autónomos, al menos en el sector energético por fuertes presiones, pues se seguiría contemplando estas empresas. No sé qué tan efectivas sean estas empresas. Ya saben que muchas de estas empresas de generación supuestamente de energías limpias pues terminan teniendo una vinculación muy fuerte con el cártel global, terminan teniendo una vinculación muy fuerte con esta intención de desindustrializar Occidente. Y bueno, no sabemos bien cómo será esto, pero la autorización está dada. La autorización está dada y eso implicaría que pues Morena quiere seguir cumpliendo con los compromisos globales, con los negocios, al menos en ese sector energético de las presuntas energías renovables. Compró Sedena diésel robado para construir el aeropuerto internacional de Zumpango. Esta nota debe ser muy importante. Una nota de Raúl Olmos, Vanessa Cisneros. Dice especial. ¿Por qué es especial? Pues porque es un reportaje que en realidad presenta a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que Reforma termina retomando para su portada. Durante el aeropuerto internacional que lleva por mal nombre Felipe Ángeles, que fue un multiasesino, ladrón y traidor a la patria que participó a favor de las tropas estadounidenses en la invasión contra México junto con Pancho Villa, la Secretaría de Defensa, Sedena, compró más de 500 millones de pesos en diésel a una empresa vinculada con una red de huachicol, con una red que roba combustible, en la que participa un hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, ahí donde está el campo de exterminio, el rancho Izaguirre, que es del partido palero de Morena, que es del partido naranja, que es del partido Movimiento Ciudadano, que es el partido que en 2016 apoyaba al narcotraficante López Obrador para la presidencia, siendo financiado por los cárteles de la droga.
Luego, en el año 2012, otra vez Movimiento Ciudadano apoyó al narcopresidente López Obrador. Hablamos de un partido que tiene vínculos con el Cártel del Golfo en el norte del país y con el Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Jalisco, como lo dice su nombre. Entonces, dice que ahí en Teuchitlán, Jalisco, pues estaba este señor, alcalde de MC en Teuchitlán, preso por su participación en los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre. Las compras de combustible de la Sedena fueron realizadas en 2020 a Ecocarburante, que en esos días tenía como propietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario que estuvo involucrado en los señalamientos de lavado de dinero. Hoy como que los periódicos, hablando de lavado de dinero, hoy como que los periódicos están hablando nada, pues supongo que hasta nueva actualización, de los 3 bancos dedicados a lavar miles de millones de dólares de los cárteles de la droga de Alfonso Romo, el jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Esto es muy importante, ya que durante el fin de semana sí se habló por varias redacciones sobre cómo los cárteles de la droga mexicanos, o sea, estos 3 bancos con presencia en Estados Unidos y en México, tuvieron ganancias récord durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice aquí también, antes de integrarse Ecocarburante, Zamora Delgadillo había sido socio del presidente agrícola de una empresa llamada Agrícola Boreal. Una empresa que desde hace 8 años se incluyó por parte de Estados Unidos en una lista negra de empresas involucradas con delitos financieros muy graves, como narcotráfico, lavado de dinero del narcotráfico. Zamora también había participado como apoderado en Impulsora de Productos Sustentables, empresa investigada por su participación en el robo de combustible. Su accionista es José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascensión, ya el exalcalde de Teuchitlán, que ya lo metieron a la cárcel. Pero no han metido a la cárcel ni al Sapo, ni a ninguno de los grandes jefes del cártel Jalisco, ¿no? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo los contratos, facturas, órdenes de pago, actas mercantiles que muestran los vínculos de los negocios entre empresas huachicoleras. La Fiscalía General de la República tiene además 2 grandes decomisos de huachicola en Tamaulipas y en Baja California, donde hubo participación de empresas directamente ligadas al exalcalde de Teuchitlán. Bueno, pues entonces no hay más que decir, ¿no? Se acaba de desmontar una enorme red de robo de combustible y resulta ser que en el paraíso de ya no hay corrupción, y saco un pañuelito blanco y me hago tonto diciendo tarugadas en la mañanera, como acostumbraba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí que había mucha corrupción, ¿no? Y esto es bien curioso porque dice que del AIFA, pues se hizo porque López Obrador insistía con que pues el aeropuerto de Texcoco, que ahí habían hallado el combustible robado. Él decía eso. Y bueno, pues la declaración del presidente, llámenme mal pensado, pero él tenía que pues probarlo, ¿no? Y ahora, si él sabía que hubo combustible robado en la construcción del aeropuerto de Texcoco, que es una obra de Carlos Slim, de los Rothschild, de Norman Foster y del yerno de Carlos Slim, que ahora ya se divorció de su hija, ya es su ex yerno, este señor de apellido Romero, pues entonces tendría que hacerse algo, ¿no? Tendría que ir alguien a prisión, tendría que investigarse a alguien, tendría que detenerse a Peña Nieto, pues porque el aeropuerto de Texcoco decía que había combustible robado. Lo que pasó es que López Obrador nunca probó que
que el aeropuerto de Texcoco legalmente nunca probó que el aeropuerto de Texcoco se hubiera construido con corrupción o que se almacenara combustible robado en ese lugar. Incluso el secretario de Comunicaciones y Transportes, su secretario, cómplice de muchos delitos con él, o fiel a él, vamos a decir, el señor Jiménez Espriu, pues dijo, es que eso no es verdad. Al presidente se le fueron las cabras o dijo algo sin... No sabía el presidente bien lo que estaba diciendo. Ahí no se encontró combustible robado. Y eso pues enfureció a López Obrador, ¿no? Contra su secretario. Ahora, ¿qué puede decir? Que realmente la Sedena, el ejército mexicano, le compraba combustible robado a estas organizaciones criminales. Al Cártel Jalisco Nueva Generación para la construcción del aeropuerto de Zumpango. Que el aeropuerto de Zumpango, nos ha comentado Anabel Hernández en su programa Narcosistema, que pues recibe aviones cargados de cocaína desde países como Colombia, Bolivia y Venezuela, desde luego. Y tienen vía libre los chapitos para transportar pues toda esa droga ahí en el Zumpango, Estado de México, muy cerca precisamente de una enorme presa que a veces está seca, a veces tiene agua. Creo que ahorita con las lluvias se ha llenado. Pero hubo hace un tiempo una sequía enorme. Eso no tiene nada que ver. Bueno, entonces, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Reitero que esta es una de las notas más importantes porque esta enorme red de robo de combustible pues participó en la construcción del Tren Maya. Dicen que también, en la construcción del AIFA, pero también en la del Tren Maya había un reportaje de Latinus en el que incluso las máquinas se dañaron porque les habían vendido combustible robado pero que estaba adulterado. Búsquelo, también es importante. O sea, ya ahora sí como que dicen... Ya cualquier cosa se puede creer de la corrupción de Morena. Yo reviso mucho las redes sociales y constantemente la gente se queja de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, del gobierno federal de Sheinbaum, del partido narcotraficante Morena. Te dan santo y seña ya a las personas en las redes sociales, ¿no? Pues es que este militaba en Morena y apareció sin vida. Bueno, vamos ahora con el Reforma, pero es del día 29, o sea, del domingo. ¿Qué tuvo Reforma en su portada el día domingo? En la mira, alcaldes asesinados en el país en lo que va del gobierno de Sheinbaum. Dice Alejandro Arcos en Chilpancingo, Guerrero. Era de la alianza PAN-PRI-PRD y lo decapitaron por no querer pactar con los grupos criminales como los Ardillos. Luego está el caso de Román Ruiz, porque tiene acento. En Candelaria, Lojicha, en el estado de Oaxaca. Era de un partido independiente, supongo que eso es lo que significa la I. Luego está Jesús Franco. Él fue candidato alcalde, mejor dicho, de Morena, en el municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Lo asesinaron. Mario Hernández Santiago era independiente de Amoltepec, Oaxaca. Luego tenemos el caso de Isaías Rojas, que hace poco lo habíamos comentado, fue asesinado en Metlatónoc, en el estado de Guerrero. Salvador Bastida, de Tacámbaro, Michoacán, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, pues fue asesinado. Él era del PT, lo mismo que Isaías Rojas. Lilia García Soto fue asesinada y era alcaldesa de San Mateo Piñas en Oaxaca. Laura Mendoza de Tepalcatepec, Michoacán. Aquí les falta Yesenia Lara, que también era del partido Narco Morena. Muchos otros candidatos que han sido asesinados. Muchos otros alcaldes y candidatos que fueron asesinados por grupos del crimen organizado. Pues el día domingo lo destacó el periódico Reforma para que nos demos cuenta de la dimensión del horror de nuestro país, en el que matan a plena luz del día, pero que la presidenta sigue diciendo como que aquí, en México, ella está llevando el amor a cada uno de los hogares con el médico en tu hogar. Repunta la morosidad en Sofipos. Bueno, pues la morosidad ajustada en sociedades financieras populares, las Sofipos,
indica pues que las personas están quedando sin dinero y que andan pidiendo lo que no pueden pagar. Indicador que contempla la cartera de crédito vencida más las quitas y castigos se elevó en un 17.83% en noviembre de 2024 a 19.56% en abril de 2025. Qué mal. Es un dato muy desanimante porque pues las personas que generalmente utilizan las OFIPOS pues son personas de escasos recursos y sobre todo familias algo numerosas. Ahora dice, como titular principal, Reforma dice: matan a un alcalde cada mes con Claudia Sheinbaum Pardo. Oaxaca y Michoacán los más afectados por crímenes políticos. Se registran entre mayo y junio en México 5 de 8 asesinatos. Una nota de Oscar Uscanga. México registró asesinato de 8 alcaldes en funciones durante los primeros 8 meses del gobierno de Sheinbaum. Durante el sexenio de AMLO se registraron 23 asesinatos de alcaldes, 7 de ellos durante su primer año y un promedio de un caso cada 3 meses. Durante el gobierno de Peña Nieto 2012-18, mataron a 30 presidentes municipales, en promedio uno cada 2 meses. El presidente Calderón, del 2006 al 12, la cifra fue de 29. Entonces, bueno, pues López Obrador 23, Calderón 29. En promedio de un caso cada 2 meses y medio, con Sheinbaum, quien llegó al poder el 1 de octubre 24, 5 de 8 casos de alcaldes asesinados ocurrieron apenas de mayo a la fecha. Quiere decir que es mucho mayor la escala que con Calderón. El último, el 17 de junio pasado, cuando fue acribillada Marta Laura Mendoza, alcaldesa morenista de Tepalcatepec, Michoacán. 2 días antes, Lilia García Soto de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue privada de su vida en las oficinas municipales. 5 de junio 2025, mataron a Salvador Bastida del PT, aliado de Morena, en Tacámbaro, Michoacán. Bueno, pues son los cuadros que ya habíamos mencionado y es triste, es preocupante. También hay mensajes, en el Estado de México hay mensajes de narcoterrorismo en el que después de detener a varios delincuentes en el Estado de México, pues han amenazado con asesinar diariamente una persona, sea policía o sea civil, y al parecer en varios municipios del Estado de México sí que lo están cumpliendo. Pues las autoridades son las que deben de ver cómo combatir esto. No solo trata solamente de descabezar una organización, sino también de cortarle las manos para que no puedan seguir haciendo esta clase de cosas. En la Franja de Gaza, dice muerte en Gaza, al menos 72 personas perdieron la vida en los recientes ataques israelíes. El dramatismo, bueno, pues es mucho de esta forma de pintar las cosas, pero pues señores de la prensa, porque estos son cables de las agencias internacionales, ¿por qué no enfocan también una perspectiva más complementaria, más completa, en la que se muestre pues también lo que ha hecho el grupo terrorista islámico Hamás, que utiliza civiles, niños, como bombas, como escudos humanos? ¿Por qué de esto no se habla? O sea, la visión que se le está dando a las personas, y que varias personas que deberían de reanalizar su postura porque no están, los están engañando. O sea, si tú estás construyendo tus pensamientos a partir de lo que te dice Reuters, AP, que es totalmente sesgado a favor del terrorismo islámico de Hamás, pues revisa tu mente, porque tú sabes perfectamente quiénes son ellos, quiénes son los propietarios de dichas agencias,
Y si tú tanto insistes con que el Estado de Israel es el representante del sionismo, es el representante de Illuminati, pues déjame decirte que la élite está tratando de favorecer a los adversarios de Israel en esta ocasión. Y ese es un fenómeno muy interesante que ya he explicado y que vale la pena analizar, porque estamos en medio de la lucha entre varias facciones, varios grupos de intereses. No es una... Vaya, si alguien había estado pensando que esto iba a ser como una tesis y antitesis, una derecha y una izquierda, pues no. No se dan esos supuestos. Hay más factores políticos peleándose en el mundo, y una es la internacional socialista, la internacional globalista, a la que pertenecen. Apoyan unos más, otros menos, unos haciendo una cosa, otros otra, pero forman parte más bien de un mismo entramado globalista. De un mismo entramado en el que vas a encontrar a Macron colaborando con el Hamas, vas a encontrar a Pedro Sánchez de España colaborando con el Hamas, a Irán colaborando con Podemos en España, con un Irán que también tiene por aliados a Rusia, a China, a Emiratos Árabes Unidos, aunque no es tan evidente porque se decían que eran adversarios. Lo ves que se reúnen en la cumbre de los BRICS o en los intereses de los BRICS. Vamos entonces con nuestra siguiente nota. Es el Diario de Yucatán. Pobreza golpea Yucatán. Marcada brecha entre Mérida y municipios. Datos oficiales reflejan un enorme rezago. Agustín Carstens advierte riesgos. Señala que efecto de aranceles aún no se dimensiona. Bueno, pues Agustín Carstens, que lo tomó López Obrador como uno de sus adversarios, es un funcionario del Banco Mundial. Y todo lo que diga, pues tenemos que entenderlo desde la óptica del globalismo. ¿Amenaza por qué? ¿Por qué constantemente repiten que son amenazas lo que hace Trump? Pues porque los aranceles que impone Trump son el medio no bélico, porque no está lanzando bombas o quieren que lance bombas, para presionar a los narcogobiernos o a los gobiernos patrocinadores del terrorismo, como México, que es un estado, aceptémoslo, es un gobierno patrocinador del terrorismo actualmente en el mundo. Es la única forma de presionarlos para que detengan narcotraficantes, para que desbaraten proyectos del crimen organizado, para que quiten los aranceles con los cuales han maltratado los productos de Estados Unidos. Ustedes sabían, por ejemplo, que Canadá había impuesto aranceles hasta del 400% contra productos lácteos estadounidenses, pese a la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ellos se le ingeniaron para que esto no entrara dentro de dicho tratado. Y así una amplia variedad de productos que ellos han grabado con aranceles y que buscan precisamente acabar con el libre mercado, tener una enorme manipulación del mercado. Ellos fueron con sus aranceles los que volvieron costoso producir en lugares de Estados Unidos, lo cual ha generado una ola de desempleo por lo menos desde la década de los 80, cuando se retiran corporaciones Illuminati como General Motors. Entonces, para que lo tomen en perspectiva, que nos han estado engañando una y otra vez. El periódico El Sol de México dice: concretan operación simultánea. Autoridades federales detienen a 32 personas del Huachicol. Sí. A ver, vámonos con el Universal, pero del día domingo. Caen 2 chapos por cada mayo. Detenidos 60 ligados al cártel de Sinaloa, dice el Universal del domingo. Senado aprueba ley de telecomunicaciones, ley Telecom. La censura persiste, acusa a la oposición, con 77 votos a favor de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano. Ayer se avaló en lo general el dictamen de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. PAN y PRI advirtieron que a pesar de las modificaciones, el proyecto presidencial de Sheinbaum, pues prevalece el espionaje. Caen 2 chapos por cada mayo. O sea, nos están diciendo como que estarían favoreciendo Morena pues al cártel, a la facción del Mayo Zambada, que ahora es liderada por el Mayito Flaco.
Por cada líder de los mallitos capturado, el gobierno federal arresta el doble de los chapitos. De acuerdo con datos presentados en las conferencias mañaneras desde octubre de 2024 al 26 de junio reciente, las personas detenidas con nombre y lugar, 39, corresponden a la chapiza y solo 17 al Mayo Zambada. La concentración de fuerza del gobierno federal contra los chapitos no necesariamente indica que haya un acuerdo o pacto con la malliza, dice Valentín Pereda, que es un doctor en criminología consultado por el periódico El Universal. Pues fíjese que yo sí creo que puede haber una alianza, porque nunca se habla de detener al hijo del Mayo Zambada, o sea, como que Morena se reafirma en su pacto con ellos. ¿Cómo será esto? Porque Sheinbaum pues también quiere quedar bien con los hijos del Mayo, con los hijos del Chapo Guzmán. Dice, por Trump perderá 1 punto del Producto Interno Bruto América del Norte. México y Canadá estarán entre los más afectados por los aranceles y bla, bla, bla. Bueno, pues si no querían aranceles, lo único que tenían que hacer era dejar de enviar toneladas de cocaína y fentanilo a los Estados Unidos y no traficar productos chinos. Pero pues dado que siempre les gusta estar apuñalando a Estados Unidos por la espalda a los gobiernos de México y Canadá, pues ahora se amuelan, ¿no? Resistencia LGBT, o sea, resistencia. O sea, esto es una palabra muy fuerte porque acuérdense que los asesinos y violadores en Italia, en Francia, se hacían llamar la Resistencia. En realidad eran organizaciones terroristas, ligas comunistas, que trataban de darle golpes de estado al gobierno francés, aprovechando la efervescencia o la desestabilización de la Segunda Guerra Mundial. Resistencia LGBT se une en protesta, dice, personas de la comunidad y aliades celebraron el Día del Orgullo, o sea, orgullo, andar ahí desnudo, gritando como loco, con un arcoíris que pareces payaso, todo travestido. Bueno, pues eso es para ellos el orgullo, andar ofendiendo a la gente y exhibiendo sus miserias, porque son miserias, ahí a los niños, tratando de pervertir a los menores. Ese es el orgullo, ¿no? El falso orgullo, porque yo no creo que esto sea algo digno de ser aplaudido. Vamos con el Excelsior. Excelsior de este día dice: resurge tensión entre Estados Unidos e Irán. Marco Rubio condenó las amenazas contra el secretario, ¿no?, del organismo atómico internacional. Nueva propuesta en el Senado de los Estados Unidos: ceden y reducen a 1% impuesto a remesas. Republicanos apuestan a que el gravamen sea aprobado antes del 4 de julio por un monto mucho menor al 5% en la Cámara de Representantes. O sea que como que no quieren quitarle mucho dinero a las narcorremesas, pero pues sí quitarle un 1%. Luego también dicen que se estaba revisando que, por ejemplo, los envíos que se hagan a través de un banco, porque ya es una institución financiera certificada, pues no se le tomaría en consideración para este impuesto, ¿no? Es lo que se dijo. Alfabetizan a maestros ante el avance de la inteligencia artificial. La UNESCO dice que va a ayudar en un plan de capacitación para que los maestros no se vean rebasados por la inteligencia artificial. Yo creo que sí se van a ver muy rebasados. Excelsior del domingo. Vamos a ver qué dijo el domingo. Aquí faltan páginas, vamos a buscarlas después. Faltan páginas. El Excelsior del domingo: resurge la tensión entre Irán. No tengo la más reciente. Vamos a tener que hacer otra emisión porque no está la de este lunes. La prensa: golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría desmanteló, la Secretaría de Seguridad, operaciones de robo, venta de combustible en Ciudad de México, Edomex, Estado de Querétaro hasta Hidalgo. Detienen a 32 implicados, 6 meses de investigación, 12 cateos. Ya empezaron los megagolpes tipo Genaro García Luna,
con el cual pues quieren engatusar al presidente Donald Trump, que ya no les cree nada porque sigue llegando mucha droga a los Estados Unidos. El periódico El Debate: México es semifinalista y enfrentará a Honduras. Lo dije muy entusiasmado, ¿verdad? Con anotación de Alexis Vega y un autogol de Abdullah Madú, la selección mexicana de Javier Aguirre supera los cuartos de final 2-0 de Arabia. Julio César Chávez Jr. pierde ante Jake Paul en su regreso al boxeo. Asesinan a una mujer mientras estaba en su vehículo, un vehículo de color rojo, esto en Culiacán, Sinaloa. Hoy se vota en el Senado la ley de Guardia Nacional. Pero esto es del domingo, Es el debate, pero del domingo. Luego tenemos el periódico Milenio. Dice Milenio: llevan a Genaro García Luna a la prisión más extrema de los Estados Unidos junto con el Chapo Guzmán. Fue trasladado a la prisión de Alcatraz de Colorado, o sea, no el Alcatraz que sale en las películas, que es una histórica cárcel donde estuvo Al Capone, ¿no? Donde también será compañero de terroristas. Capitolio perfila imponer un impuesto de un 1% a las remesas. Atomizan la transparencia, las ventanillas de atención pasarán de 33 a 300. La extinción del INAI y los 32 institutos locales dejan la labor en manos de 18 autoridades federales y 288 estatales, con lo cual pues tú te vas a quedar sin transparencia. O sea, tú no vas a poder preguntar nada, va a ser un trámite burocrático horrible con el cual pues te quieren ocultar. ONU: Irán exige responsabilidad penal contra Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Pues esas son exigencias vanas, ¿no? Los responsabiliza de pues lo que ha ocurrido, ¿no? El enfrentamiento, que ni siquiera se puede decir enfrentamiento, porque como lo dijo Donald Trump, no estamos en guerra con Irán. O sea, es tal el desnivel de fuerzas que dice, es que sencillamente pues no podemos tener un enfrentamiento con ellos. No durarían ellos. Desmontan red de huachicoleo que operaba en 4 entidades de la República Mexicana. Bueno, vámonos con otra cosa. El periódico AM dice: va a la baja transporte público. El uso de transporte público va a la baja en León, Guanajuato. En los últimos 16 años disminuyó 14.8% el número de pasajeros. La población utiliza otras opciones como motocicletas, bicicletas y taxis. Pues sí, es que es mejor. Es mejor, o sea, un transporte. Yo no digo que desaparezca el transporte público, pero finalmente el transporte individual es lo que es mejor, ¿no? Lo que te permite llegar más rápido donde quieras. La Jornada, o el órgano oficial de propaganda de Morena, el día de hoy tiene de portada, no, es portada del domingo: acuerdo firmado por 140 países. El G7 se pliega a las órdenes de Donald Trump y libra a transnacionales de Estados Unidos de pagar impuesto global. Esto ya es algo bueno, ¿no? Porque se iba a perjudicar gravemente la generación de empleos si se permitía esto del impuesto global. Negociado en el marco de la OCDE, establece una tasa mínima del 15%. El magnate amenazó en enero con aplicar grandes represalias fiscales. Reducen republicanos de 3.5 al 1% los impuestos a las remesas, a las en gran medida, narcoremesas. Récord y desafío en marcha de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. La jornada pues celebra esto, dice: la omisión también es violencia. Ahora es un pecado de omisión no rendir culto al gay. Advirtieron integrantes de la diversidad sexual, que es más bien antidiverso, porque son personas del mismo sexo, eso es antidiverso. Ciudad de México ante las agresiones que sufren y que no son atendidas.
y ponen un puente que hasta yo pensé que se podía colapsar, repleto supuestamente de personas gay o de personas que les apoyan. 800,000 participantes, imagen, esto en Budapest. Estamos hablando de Hungría, ¿no? Que salen todas estas personas para amenazar al gobierno de Víctor Orbán. Ahora, son muchas personas, 800,000. Dirán, es casi 1,000,000, pero ¿son todos realmente húngaros? ¿O es una movilización de personas de otros países también para acosar al señor Orbán? O sea, lo que estoy viendo es que un grupo de odio LGBT como que intenta darle un golpe. Y además no solamente desfilaron con las banderas del supuesto orgullo gay, sino que también desfilaron con las banderas de la Unión Europea. O sea que esto viene ¿de dónde? De la Comisión de Bruselas, de la tiranía que encabezan pues esa troika de la Unión Europea, que pues ahí saben que el proyecto ese es de un conde austriaco-japonés que quiere, bueno, que planeó como masón la disolución del catolicismo. Lo más paradójico es que este conde Carnegie tenía una hermana que fue una religiosa católica que habló precisamente contra todo lo que hizo su hermano. Bueno, pues todavía no tenemos las portadas de los otros periódicos, así que vamos a avanzar con... No, hay algunos que no son muy puntuales. Miren, por ejemplo, El Informador sí ya tiene su portada. Dice, falla plan para destrabar choques lamineros. La falta de seguros en la mayoría de los vehículos impide que se agilice la solución de un accidente, lo que genera caos vial en avenidas. Alejandro Sánchez circulaba por la avenida Vallarta cuando lo chocaron. Por fin desarticulan una red de huachicol, reportan 32 detenidos en 3 estados de la República Mexicana. Son unos dicen 4, otros dicen 3. En crematorio clandestino de la ciudad de Ciudad Juárez se encuentran 381 cuerpos. Bueno. Crematorio clandestino. Les digo que todavía es muy nebuloso ese caso. Vamos a tener que repasarlo varias veces hasta que podamos entenderlo bien. Bueno, pues vamos entonces a finalizar prácticamente con esta parte de la emisión. Yo creo que esto es lo más importante. Entonces, nos movemos solamente al resumen de lo que hemos visto en X. Mire, la cuenta de Greñalda, @la_greñitas, nos dice lo siguiente, lo cito textual. Ni un pinche voto nunca más a Movimiento Ciudadano. Votaron junto con Morena a favor de la ley censura. El cobarde, Colosio Riojas, que por cierto se da unos viajes mega costosos, los carga al gobierno de México, se va ya a pasear por Alemania. Bueno, dice que Colosio Riojas, el hijo del asesinado masón Luis Donaldo Colosio, hasta se fue a esconder, dice, cejando a su suplente para no cargar con el costo político, pero lo avaló. O sea, haz de cuenta que a través de su achichincle, de su empleado, de su suplente, de su clon, le dijo, vas a votar a favor. Son unos farsantes, que se vayan mucho a la chingada, dice Greñalda. Y bueno, pues sí, no hay nada más que decirle, ¿no? Ese Colosio era un tipo de los más corruptos. Yo les he dicho que hay muchas teorías de que por qué asesinan al padre de este tipejo, pero pues en realidad no creo que haya sido Salinas de Gortari. O sea,
muchos hablan de que como él tenía tantos negocios con el cártel del Golfo, que ahora tiene esos negocios con el partido narcotraficante Morena, pero en ese entonces era con Salinas de Gortari, pues como una... O sea, Salinas de Gortari rompe con el cártel del Golfo porque lo presionan en los Estados Unidos y como una venganza le habrían asesinado a su delfín, a su narcocandidato, que era Luis Donaldo Colosio. Pero ya ven que cuando se pone en campañas electorales, presidenciales sobre todo, sacó el corrupto Andrés Manuel, pues el tema de la muerte de Colosio. Y hasta quería, creo que, implicar a Xóchitl Gálvez y a Genaro García Luna, que no era del PAN, con el asesinato de Colosio. Entonces, muy oportunistas. Y lo que les había dicho, Movimiento Ciudadano es un partido de grupos criminales de la droga, del cártel Jalisco y del cártel del Golfo, en el norte, y el otro pues en Jalisco. Y este sujeto pues es, ¿qué les digo? Es uno más, es un corruptazo, es un tipo de lo peor, Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, pues una declaración bien loca de Claudia Sheinbaum, que durante el fin de semana dijo que pues llevaba el amor a todas partes. Yo no solo veo muertos por todos lados. Da miedo decirlo así, ¿no? Qué feo, qué pesado es cargar con eso. Pero no se preocupen, Sheinbaum es una psicópata que no siente absolutamente nada. Los cajeros del Banco del Bienestar se los vendió a Andrés Manuel López Obrador, se los vendió un banquero del cártel del Golfo llamado Cabal Peniche, socio en su momento de Carlos Salinas de Gortari. Dice aquí una nota: en Palacio Nacional, o sea, Claudia Sheinbaum, teme que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también ponga en la mira al Banco del Bienestar. Inquietud en medio de una nueva escalada contra la administración de Donald Trump, pues se habla mucho de lavado de dinero. Sí, como es en el caso del Intercam, Banco y Vector, casa de bolsa, ¿no? Dicen que la derecha diario tiene un titular en el que dice que reapareció el expresidente priista Enrique Peña Nieto, en el que dice que afirmó en un documental que no existe evidencia del mal manejo de recursos en la construcción del aeropuerto de Texcoco. La obra fue cancelada por Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de que había corrupción, sin pruebas claras y con costo millonario para el país. Bueno, parcialmente es cierto, ¿no? O sea, lo que dice Peña Nieto es cierto porque pues Andrés Manuel nunca inició ninguna investigación contra la construcción del aeropuerto de Texcoco, nunca pudo acreditar nada. Ahora, sabemos extraoficialmente que existe un pacto de corrupción entre López Obrador y Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto incluso atacó a Ricardo Anaya para que llegara el degenerado Andrés Manuel a ser presidente. Entonces, que además esto sí iba a ser por la fuerza, No creo que Peña Nieto igualmente tuviera el poder de frenarlo, pero sí iba a ser por la fuerza. Pero ya que estaba ahí, pues hicieron un buen pacto. Ese aeropuerto de Texcoco hay que recordar que era un proyecto de la mafia Illuminati de Carlos Slim, su yerno, los Rothschild y el masón británico Norman Foster. Se supone, según la teoría que tengo después de ver pues, los otros reportajes, los otros reportes sobre los otros aeropuertos de Slim, se supondría que este iba a ser un mega aeropuerto del narcotráfico. Se supone que iba a reencauzar todo el tráfico aéreo de varias partes del mundo. Ya una cuenta aquí en X, pues no sé si esta persona realmente exista, José Díaz, @JJ Díaz Machuca, dice que ha compartido el supuesto documental. Hay que ver cuál es la casa productora de este documental que habla sobre el aeropuerto de Texcoco. Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Que era como la polémica, ¿no? Texcoco o Tizayuca.
Texcoco es un sitio espectacular. Producción ejecutiva de Amparo Espinosa. Había quien decía expropia y No lo sabían, pero, o a lo mejor sí, el señor Espinosa Iglesias fue el fundador original de Vancomer, antes de que el ladrón y asesino José López Portillo, una marioneta de Carlos Slim, decidiera estatalizar los bancos, o sea, acabar con los bancos mexicanos y convertirlos en la corrupción del Estado socialista mexicano, del Estado masón. Un día así de buenas a primeras por la devaluación del peso, él dijo, nos han robado y la fregada, ¿no? Y toma por la fuerza los bancos. Acaba con los bancos mexicanos, incluido Vancomer. No todos, pero porque los de la mafia sí los respetó, y esos bancos pasan a ser pues del Estado. Luego estos bancos se van a privatizar con López Obrador y con Salinas de Gortari en manos de la banca extranjera. No tuvieron esa sensibilidad de decirles, oigan, ustedes caben aquí, ¿no? Consideramos que era un proyecto central y estratégico. Era una obra extremadamente hermosa. era un pozo sin fondo. Es una gran mentira. El nuevo aeropuerto a mí me parece una pésima idea. Muchísima corrupción. No era una buena decisión. Pues esta obsesión de Andrés Manuel López Obrador de decir yo soy el zar, el dueño del narco, que intentó robarle este negocio a la mafia establecida y declararse él el zar del narco así a nivel nacional o a nivel mundial, parece ser que le va a salir caro, ¿no? Digo, o sea, no solamente iba a ser un aeropuerto narco, o sea, estamos hablando de un volumen de tráfico enorme, que obviamente les permitiría maquillar o transportar pues otras cosas. Lo que finalmente se hace pues es cancelar el aeropuerto de Texcoco, se le paga a todas estas mafias como si hubieran hecho el aeropuerto, pero a nosotros nos deja López Obrador sin ese importante aeropuerto que debía de ser, por ejemplo, útil, ya terminado quizá, para el Mundial de Fútbol, por poner un ejemplo, ¿no? Y tenía que ser un espacio que centrara el comercio, que permitiera el viaje, el despliegue comercial del país, transporte, pero pues finalmente terminan destruyéndolo. Y se hace este narcoaeropuerto de acá, que ahora con conocimiento del periódico Reforma, con conocimiento de este operativo que hacen en detener una red importante de huachicol en 4 estados de la República Mexicana, pues se revela que el aeropuerto de Zumpango, pues ahí sí había combustible robado que habría comprado la Sedena. Y que además que los que traficaban este combustible formaban parte de las personas, por ejemplo el alcalde José Ascensión, hermano del alcalde José Ascensión, que participaron en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Yo no sé qué tanta, dependerá del radioescucha, dependerá del espectador, qué tanta de esta información logren asimilar y qué tanto interés puedan prestarme cuando les comento esto, ¿no? Yo no voy a hacer florero. Al país le costó chistosito 500,000 millones de pesos. Bueno, 500,000 millones de pesos que finalmente van a ir con esos empresarios, ¿no? Entonces es un perder-perder. Presidente electo quería dar... Sí, es un perder-perder porque además de que se tiene que pagar el aeropuerto que no se hizo, se tiene que pagar el otro que sí se hizo, que además está incompleto. Un manotazo en la mesa. Fíjese la expresión que manejó alguien por ahí, un manotazo. Pues sí, fue un manotazo diciendo, yo quiero ser el jefe del narco, yo quiero repartir el pastel, yo soy el presidente, yo no vine a ser uno más en la nómina, yo voy a ser el jefe supremo, el capo de capos, el capo di tutti capi, el capo de los capos, de todos los capos. Eso fue lo que se propuso este imbécil, en toda su maldad, en toda su perversidad y ambición. Y ahora yo creo que sí le va a estallar esto en la cara. Forzosamente con Donald Trump, después de ver lo que hizo, sí le tiene que estallar esto en la jeta. Pero fíjate que más que a Donald Trump y a Estados Unidos nos perjudicó a nosotros. Mucho odio, mucha maldad, mucha estupidez, mucha irresponsabilidad, todo lo que hizo Andrés Manuel.
Texcoco, la decisión del presidente. Que además Espinosa Iglesias, la Fundación Espinosa Iglesias, tiene un documental que habla precisamente del error de robarse los bancos de José López Portillo, la decisión del presidente, por no decir el capricho de uno de estos locos. Que, pues bueno, Andrés Manuel, José López Portillo, Peña Nieto, siempre hemos sabido que son marionetas de intereses muy diabólicos, extranjeros. Por eso hacen todas estas cosas. Estamos haciendo frente a nuestros desafíos de décadas, con soluciones duraderas, con reformas transformadoras, nuevas políticas sectoriales y también con grandes proyectos de infraestructura. Justamente uno de los principales desafíos en infraestructura era encontrar una alternativa viable para construir el nuevo aeropuerto que necesita nuestra capital y el país en su conjunto. El proyecto, que yo recuerdo, fue anunciado, si no me recuerdo, en el 2014, septiembre de 2014, y no fue anunciado hasta en tanto no se tuviera toda la certeza de todos los estudios y sobre todo los consultores nacionales y extranjeros pronunciándose a favor de que Texcoco era la solución. Tenemos 64 estudios realizados por empresas mexicanas y extranjeras, siempre coordinados muy de cerca con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ese fue nuestro aliado prácticamente en todo el proceso. Resumiéndotelo, creo que se hizo esa planeación compleja, multifacética, y creo que eso se hizo razonablemente bien. Cuando se toma la decisión del Naim, esa decisión responde a décadas de análisis técnicos, aeronáuticos, económicos sobre la viabilidad del proyecto del aeropuerto en Texcoco. Y también responde a los aprendizajes de fracasos políticos anteriores, específicamente el del sexenio de Vicente Fox, que se operaron muy mal las cosas. Obviamente aquí no vamos a reproducir todo el documental, simplemente los 3 primeros minutos para ver más o menos de qué trata y después pues a ver si puedo ofrecerles un resumen. El narcoproductor de series Epigmenio Ibarra pues renegoció el préstamo que le hizo el gobierno de 150 millones de pesos y dice que pues ha renegociado 5 veces el contrato que debía de liquidarse este préstamo en el año 2024. Pues bueno, sigue aplazando las fechas. Sencilla, ligera sospecha, yo digo, de que no quiere pagar. El cantante travesti Sam Smith, un británico, pues dice que ahora se identifica como genosexual, es decir, que tiene deseos o atracción sexual por cosas, objetos no humanos. Enfermo. Está bien enfermo. ¿Qué más hay acá? Bueno, pues otro fracaso del bienestar, el programa de agua del bienestar. Declara Brugada. Tenía por objetivo producir 200,000 garrafones de agua a la semana para venderlos a 5 pesos. Finalmente lo que se dijo es que se perdió todo el dinero invertido. Solo pudo producir 23,000 garrafones desde el inicio del programa. Luego acá una persona dijo que Saúl El Canelo Álvarez rechazó una oferta de promocionar los autos eléctricos Tesla del señor Elon Musk, que le ofrecía $10 millones. El motivo, dice el Canelo, que sería por el racismo antimexicano del multimillonario.
Pues eso es una vil falsedad. Más bien es que este narcoboxeador, que como nos cae mal aquí en México, yo he escuchado las críticas de este narcoboxeador vinculado a cárteles de la droga, pues es miembro muy definido del clan de la mafia de Carlos Slim y de Bill Clinton, ligado a Jeffrey Epstein. O sea, vean cómo se ligan tres nombres malos. Por las estupideces que dicen sobre el señor Elon Musk, pues simplemente yo puedo entender que es como un revanchismo, ¿no? Porque pues al Canelo Álvarez no le conviene nada la deportación de narcotraficantes o la detención de importantes criminales que se dedican al lavado de drogas en los Estados Unidos. Pero ya saben que lo distorsionaron todo, o sea, la detención de criminales de redes de lavado de dinero del narco en California lo convirtieron supuestamente en una protesta de quemar automóviles en defensa de esos grupos criminales en Los Ángeles, que además la secretaria de Estado y Seguridad Interior, Kristi Noem, acusó formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de azuzar la violencia. Desfile de abusadores, pues sí. Ahora recuerdo, yo digo esto en primera persona, es mi experiencia, recuerdo tantas veces en que hombres gay, siendo yo menor de edad, intentaron abusar de mí. Todo lo ocultan, yo estoy seguro que hay muchas otras víctimas, todo lo ocultan, porque el gobierno es un gobierno en el que hay muchos homosexuales y simpatizan con la causa de estos organizaciones. Pues el video fue horrible, ¿no? La marcha del supuesto orgullo gay, hombres vestidos como prostitutas, enseñando los senos, enseñando partes sexuales, sobre un carro alegórico, diciendo que es su orgullo, y desfilan con lo que parece ser como una especie de vela, un cirio pascual, y ellos vestidos como miembros de la jerarquía católica. Frida ESP dice: ¿por qué será que a los LGBTXY y más se sienten orgullosos de enseñar los pechos y las nalgas? Más que ofendida, me da asco y lástima, porque creen que la reivindicación de sus derechos se basa en autodenigrarse. Pues sí, yo los veo como un grupo ahí de locos. Por último, la senadora morenista Olga Patricia Sosa Ruiz, a través de la multicitada y señalada casa de bolsa Vector de Alfonso Romo Garza, narcoempresario descendiente del clan Madero, de Gustavo Madero concretamente, en dicha operación fue la madre de la senadora quien compró $1,5 millones, utilizando $30,5 millones de pesos a través del banco Vector, acusado de lavar dinero para dos cárteles de la droga, que es el cártel Beltrán Leiva y el cártel Jalisco Nueva Generación. 30,500,000 pesos de la senadora relacionada con el huachicol Olga Patricia Sosa del partido Morena. Lavó ese dinero, lo cambió a dólares en casa de bolsa Vector de Alfonso Romo Garza. A ver, vamos a tratar de dimensionar esto que publica Código Rojo de Tamaulipas. Código Rojo de Tamaulipas, información sobre situaciones de riesgo en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León. Contáctenos para denuncias anónimas. Es grave. Sabemos que Morena está metido en todo lo que es lavado de dinero, robo de combustible. Pues ahora que Donald Trump ya tiene el poder de emitir órdenes ejecutivas vinculantes que no pueden ser desechas por el partido del narco, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pues yo espero que ya se haga algo contundente contra el narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, porque sigue, insisto, engañando con esto que dice que decomisan drogas, con un operativo de huachicol. No, el problema son ellos. O sea, tiene que quitarlos a ellos, tienen que ser eliminados, purgados los del partido narcotraficante. Ahora, yo creo que tienen muy buenos estándares en Estados Unidos para evaluar, de decir, bueno, pues tú ya hiciste mal esto y esto. Vamos a poner la fruta madura, ¿no?
que sea el mismo pueblo de los Estados Unidos que ya está fastidiado de escuchar todas las tranzas, todos los abusos, todas las cosas tan espantosas que ha hecho Morena en nuestro país. Ya hasta que la gente esté acierta, ellos son los mismos que van a tener que quitar ese régimen. Nosotros simplemente vamos a garantizar que el pueblo de México pueda hacer su voluntad, ¿no? Porque es lo viable, o sea, porque es lo comprensible que también se tiene que mantener la estabilidad en el país, y eso lo sabe bien Donald Trump, que vienen cambios muy importantes a futuro. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad dice que el SAT canceló más de 17,000 millones de pesos de adeudos de una empresa llamada Parangón Offshore, mientras su compradora recibió contratos por más de 64,000 millones de pesos de Pemex. Esta operación ha beneficiado a la familia de Miguel Bejos. No ubico en este momento qué es esto, pero pues también lo vamos a revisar. Con 1 hora 29 minutos de transmisión, bueno, pues vamos a hacer aquí una breve pausa y seguiremos con las portadas, pero por lo mientras ustedes ya tienen una perspectiva más amplia de lo que ocurrió este fin de semana. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Bendiciones a sus hogares, bendiciones a sus familias, y bueno, pues vamos a seguir haciendo estos programas regularmente. Apóyenme con el área financiera, son más de 1,800 seguidores. Imagínense si ustedes donaran 3 pesos, ¿no? Cada uno, pues sería un importante incremento de la ayuda para poder realizar de una forma más adecuada este programa. Si este programa deja de ser fiable financieramente hablando, pues yo tendré que dedicarme a otras cosas, porque en serio hay mucha carestía en este momento en mi país. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.